Amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en su tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hachem, donde vamos a seguir meditando en la palabra del Señor como normalmente lo hacemos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Hemos venido meditando en un mensaje que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yahshua Hamashiach. Hemos venido siguiendo los pasos. El Señor recuerda que el Señor dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Nosotros como ovejas del Señor tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y seguirle. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? A través de su palabra. Él dice que el Consolador, el cual el Padre enviaría en su nombre, Él nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él nos dijo. De esa manera, entonces, es lo que hemos venido haciendo. Hemos venido siguiendo los pasos de Yahshua. Estamos meditando en el Evangelio de Lucas y siguiendo como de costumbre dos principios bíblicos, que el uno que está en el Antiguo Testamento, o Tanaj, y otro en el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah. En el Antiguo Testamento, Tanaj, en el libro de Josué, dice capítulo 1, versículo 8, dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es interesante que nosotros podamos entender que nuestra Reina Valera traduce la palabra Torá como ley, pero el significado correcto de Torá son instrucciones. Eso es lo que Dios nos ha dado, instrucciones a través de su santa palabra, la de Bar de Hachem, y eso es lo que nosotros queremos aprender en esta noche también. Amén. En el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, el Evangelio de Juan o de Yohanan, en el capítulo 5, versículo 39, nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yahshua Hamashiach, dice de la siguiente manera: escudriñad las escrituras, porque vosotros creéis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estos dos principios para nosotros son básicos, de tal manera que nosotros meditamos y escudriñamos, o escudriñamos y meditamos la palabra del Señor. Las dos cosas tienen que ir de la mano, estos dos elementos, el meditar y el escudriñar, porque yo no puedo meditar en la palabra del Señor si no la escudriño, y de nada me sirve escudriñar la palabra si no medito en ella. Por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta noche, lo que hemos venido haciendo, lo que hacemos normalmente. Entonces hoy vamos a seguir meditando en este capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Estamos viendo, comenzamos como subtítulo hablando de la mashal de los Shinei Banim, la parábola de los dos hijos, que en tu Biblia, allí en el capítulo 15, versículo 11, quizás dice como título parábola del hijo pródigo. Yo quise llamarla, en este caso, parábola de los dos hijos, o la mashal de los Shinei Banim. ¿Por qué razón? Porque aquí el Señor no se está refiriendo solamente a un hijo. Aquí el Señor se está refiriendo a dos hijos. Cuando dice, también dijo un hombre tenía dos hijos. O sea, el Señor centra su enseñanza en dos hijos, no en uno solo. Lógicamente que el hijo menor, el Hacatón, él parece que es en el que más se enfoca, y es en el que el Señor quiere que nosotros podamos también enfocarnos, como aquel hijo que abandona el hogar, aquel hijo que se aleja del abacados, aquel hijo que desperdicia su vida y que teniendo la bendición de Yahweh, teniendo la bendición de Hashem, porque es que la bendición del Señor es para todos, la bendición de Dios no es solo para uno, o por lo menos la provisión. Él tenía la bendición y
desechó la bendición y dijo, yo voy a hacer con mi vida lo que bien me parezca. Y entonces encontramos que el punto A era allí Jacatón o hijo o menor, y el punto B que tocamos la semana pasada fue Gilui Arayot, que es como traduce la Biblia ortodoxa judía, que significa inmoralidad sexual. Ahora vamos a tocar hoy el punto C, que estamos aquí, vamos siguiendo, vamos a mirar lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 14, dice de la siguiente manera, y el punto C es Nisrach, que significa necesidad. Dice el versículo 14, dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Es interesante, dice cuando todo. No, ¿qué es lo que pasa con nosotros? El Señor a nosotros nos ha dado una bendición que se llama la vida. Nos ha dado vida. Nosotros, no cualquier persona tiene la oportunidad de nacer sobre la faz de la tierra y poder ver la gloria de Dios. Dios nos dio esa bendición y el Señor no quiere, recuerda bien claramente que la palabra del Señor nos dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? Acuérdate que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios nuestro King. Cuando el Señor dijo, hagamos a Adán a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y el Señor creó a Adán, varón y hembra los creó al hombre, dijo, hagamos al hombre. Adán es hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, dice la palabra del Señor, que varón y hembra los creó. Él los creó y sopló sobre ellos aliento de vida, fue el hecho el hombre un ser viviente, Dios lo puso sobre toda su creación, sobre allí en el jardín del Edén, nosotros conocemos bien la historia, y el Señor le dio potestad sobre todas las cosas. Pero cuando el Señor le da potestad, el Señor le dio algo que nosotros conocemos como libre albedrío, libertad para decidir. Nosotros todos los seres humanos, Dios nos creó con libertad para decidir. Nosotros no somos autómatas, nosotros no somos robots, nosotros no somos una máquina, nosotros somos seres vivientes y pensantes. Cuando nosotros tenemos nuestros hijos, nosotros criamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para nuestros hijos, pero nuestros hijos tienen un momento que decidir qué van a hacer con su vida. Nosotros los enfocamos y ellos deciden qué van a hacer con su vida. Entonces el Señor los creó, el Señor creó a Adán, creó al hombre, a la mujer y los puso en el huerto de Edén y le dijo, sojuzgar la tierra, enseñorados, creceos, multiplicados. El Señor le dio toda la autoridad y le dijo, de todos los frutos del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios te dio toda la libertad. Dios nos ha dado a nosotros libertad para decidir, pero en esa libertad el Señor también pone condiciones, porque una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. El libertinaje confunde la libertad con el que poder hacer lo que queramos con nuestra vida. La libertad tiene un límite, Dios pone condiciones. Y Dios puso una condición y la condición que Dios nos dio fue la obediencia. ¿Nos dio libertad? Claro que nos dio libertad. De tal manera que el Señor, al darnos libertad, nos dio la oportunidad de decidir, de tomar decisiones para nuestra vida. De tal manera que el Señor dice, todo lo puedes hacer, pero eso no vas a hacer. Porque el día que Él coma, ciertamente morirás. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Adán? El hombre, Adán y la mujer, el hombre y la mujer, desobedecieron.
decidieron hacer caso a su libre albedrío y desobedecer la palabra de Dios para obedecer la palabra de Satanás, quien habló a través de la serpiente. Y la consecuencia no se esperó. ¿Qué pasó? Había una sentencia y esa sentencia se cumplió allí cuando el Señor le dice, ciertamente morirás, ciertamente quedarás separado física y espiritualmente de Dios. Vas a morir física y espiritualmente. Ahora, Dios ha tenido un plan perfecto para nuestra vida. En el mismo momento que el hombre cayó, eso lo hemos hablado muchas veces, y quizás pareciera que no estamos aquí en el tema, pero sí lo estamos. En el mismo momento en que el hombre cayó, el Señor proveyó una promesa de salvación. Allí en el libro de Génesis o de Bereshit, capítulo 3, versículo 15, tú lo puedes leer. Ahí está la primer promesa de redención para la humanidad. La promesa de redención es para la humanidad, no solamente para un pueblo. Por eso aquí encontramos a dos hijos y encontramos a los escogidos y a los desobedientes, a los que han querido desperdiciar su vida, pero Dios nos está llamando. Mira, y dice la Biblia, aquí en el capítulo 15, versículo 14 de Lucas, dice, cuando todo lo hubo malgastado, cuando su vida ya no valía un peso, había desperdiciado toda su vida, había desperdiciado su juventud, había desperdiciado lo que Dios le había dado, había desperdiciado su bendición, su vida estaba en decadencia, su vida iba de mal en peor, iba cada vez cayendo más hacia el vacío, estaba descendiendo rápidamente en su pecado, se estaba alejando de Dios. Y entonces dice que cuando hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hubo hambre, hubo nisraj, hubo una necesidad. Y esa necesidad, mi amado hermano, mi amada hermana, la llevamos todos nosotros en el corazón. Nosotros, los seres humanos, que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios nuestro Elohim, tenemos nisra, tenemos necesidad, y es una necesidad es un hambre que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, es algo que queremos llenarlo, y ese vacío no lo podemos llenar con cualquier cosa. Viene la necesidad, nos damos cuenta que estamos cayendo, viene la necesidad. ¿Y qué hacemos? Nos damos cuenta que lo hemos desperdiciado. ¿Qué hacemos? Entonces, cuando empezamos a ver que no podemos llenar nuestra necesidad, empieza a faltarnos, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a buscar ayuda, ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en el mundo? Nos hemos alejado de Dios, hemos desperdiciado nuestra vida, hemos desperdiciado todo. Queremos buscar ayuda. Y así fue. El hijo pródigo, aquel menor, aquel jacatón, dice el versículo 15, que es el punto D, que es Hasidim. Tenía necesidad. Cuando nosotros tenemos necesidad, entonces vamos a buscar lo primero que nos encuentra. Hay gente que cuando tiene una necesidad espiritual, empieza a buscar en el lugar equivocado. Este hombre tenía una necesidad espiritual y fue a buscar Hasidim. Dice aquí, versículo 15 y 16, dice, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Interesante esto. Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Quizás para nosotros, que hemos sido criados en Occidente, con los gentiles, para nosotros quizás cuidar cerdos no es problema.
En Colombia, por ejemplo, que es la nación donde yo nací, se cría mucho cerdo y quizás en tu tierra, en El Salvador, en Cuba, en Nicaragua, en cualquier parte del mundo occidental, se crían muchos cerdos. Y criar cerdos es un buen negocio. Hoy por hoy la gente le encanta la carne de cerdo, sin saber que están comiendo, que se están envenenando, pero les encanta. Entonces, no les importa estar allí. Entonces, aquí algo interesante que me llama la atención a mí es que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿Quién es ese ciudadano de esta tierra? Nada más y nada menos que Satanás. Satanás siempre te pondrá a ti a apacentar cerdos. Y es interesante porque el Señor utiliza la palabra cerdos, hasidim. Esto es muy importante porque para el pueblo judío, más exactamente para el pueblo judío, que fue el que recibió la Torá, que fue el que recibió la palabra de Elohim, esta palabra que nosotros conocemos, la Biblia hebrea que conocemos como Antiguo Testamento, ellos recibieron toda la Torá, todas las leyes, todos los mandamientos, las misbot, todo lo recibieron ellos. Y era interesante el Señor, una de sus prohibiciones allí en la Torá era que los judíos comieran carne de cerdo. ¿Por qué razón? Porque eran animales considerados por Elohim, no por los judíos, por Elohim, por Hashem, por Dios. Era considerado un animal impuro. Impuro. ¿Por qué Dios consideraba los cerdos animales impuros? Porque el Señor sabía que el cerdo en su metabolismo, que el cerdo en su cuerpo llevaba ciertas bacterias que iban a afectar la salud humana. Todos nosotros sabemos, por regla general, que la carne de cerdo es extremadamente peligrosa. Si no se cocina bien, si no se prepara bien, si no se asa bien, esa carne te puede a ti causar la muerte. Dios es sabio, pero aquí el Señor utiliza los hasidim, los cerdos, para que, porque así esto iba a hacer que el corazón de los judíos que estaban escuchando el mensaje de la palabra de Dios, que estaban escuchando la parábola, esta machal, se sintiera más ofendido, más dolido. Eso es algo que el Señor necesitaba, que ellos sintieran dolor, malestar. Bueno, ahora, interesante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como gentiles, como no judíos, no practicantes del judaísmo, no practicamos la religión judía, pero de pronto alguna de las personas que me está escuchando es un buen católico, un buen religioso, o quizás un buen evangélico, quizás un buen religioso que sea, pero como personas muchas veces, cuando queremos llenar ese vacío, que no lo encontramos en el mundo, entonces sentimos un vacío espiritual y lo primero que hacemos es recurrir al ciudadano, al rey de este mundo, al príncipe de este mundo, al príncipe de las tinieblas. Entonces queremos llenar nuestro vacío, quizás cuál será el vacío que tú tienes, quizás desamor, quizás una decepción amorosa, o quizás falta de dinero, quizás quieres, alguien te hizo daño y quieres vengarte. ¿Cuál es el mejor lugar a donde yo puedo recurrir para llenar esa necesidad? Cuando estoy en el mundo. Lo primero que hacen mucha gente es acudir a los brujos, la brujería. Vamos a ir donde el hermano tal, el brujo, lo llaman el hermano, qué cosa curiosa.
El hermano tal que es el que saca el mal de amores, que nos va a dar la pócima para que la mujer amada o el hombre amado se acerque a nosotros y nos cure ese vacío de desamor. O quizás nos va a hacer unos cuantos rezos y unos cuantos baños para sacarme el espíritu de miseria del que estoy viviendo. Y voy y vamos y consultamos con los brujos, con los santeros, con los idólatras. Vamos a un ídolo. ¿Ah? Vamos a un ídolo, vamos a buscar un ídolo. Quizás el problema de muchas personas que no han podido encontrar el amor de su vida y entonces se van a buscar a San Antonio. Y como dice la canción, tengo a San Antonio puesto de cabeza. Si no me consigue novia, a mí qué me interesa. A San Antonio. O quizás porque quiere que su tierra está en sequía, entonces se van a San Isidro. San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol. Y van buscando, estoy poniendo unos ejemplos, en imágenes, en ídolos, la respuesta, en brujos, la respuesta, en santeros, la respuesta. Están buscando llenar ese vacío que no lo llena nadie. Estaba pasando necesidad este hombre, estamos pasando nosotros en necesidad, tenemos en Nisrak necesidad y entonces nos vamos a buscar los casirí, vamos a apacentar cerdos. Estamos buscando en el mundo o que todas estas cosas, ya sea los ídolos, la brujería, el santerismo, la droga, el alcohol, llenen nuestro vacío. Y estamos, en vez de buscar al Dios vivo, nos vamos a buscar al enemigo de nuestras almas, que nos va a poner a apacentar cerdos. Y dice la palabra del Señor que este hombre deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ¿verdad? Que ni siquiera. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que su necesidad no era suplida. A pesar de que estaba buscando algo que le llenara su vacío, su necesidad no pudo ser suplida. Él se da cuenta que no hay nada que supla esa necesidad. Cuando vamos al brujo, cuando vamos al santerismo, o cuando vamos a la idolatría, o cuando vamos al alcohol, cuando vamos a las drogas, encontramos que nada de esto nos llena nuestro corazón. Nada de esto llena nuestra sed de Dios. Y seguimos, amados amigos, mis amados hermanos, en caída libre. Vamos en caída libre. Este hombre estaba buscando allí y entonces dice el versículo 17, con este punto yo quiero que el versículo 17 al 19, quiero terminar esta meditación del día de hoy. El punto es Abasajirim. Abasajirim, que es casa de mi padre. Versículo 17, dice la palabra del Señor aquí del 17 al 19, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí es interesante. Nos está hablando de una persona que ha llegado a un punto crítico en su vida. No ha encontrado respuesta ni en la brujería, ni en el santerismo, ni en la religión, ni en la idolatría, ni en el alcohol, ni en las drogas, mucho menos en la prostitución, ya lo había visto, no encontró. Y entonces dice el Señor, interesante aquí esto es, y volviendo en sí. ¿Qué significa volver en sí? Reconoció su locura. Sabes que
nosotros cuando estamos alejados del Señor, estamos andando en la vanidad de nuestra mente, en la vanidad de nuestro sentido y estamos alejados de Dios. Hay locura en nuestra mente y en nuestro corazón. Estamos tan perdidos, estamos tan desorientados que a pesar de que nos vemos inmersos en este mundo, no nos damos cuenta que estamos perdidos, que estamos mal, hasta que volvemos en sí, cuando nuestra mente se enfoca en buscar al Dios vivo. ¿Qué dice? En Abba Sakirim, casa de mi padre, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Empezó a darse cuenta que la bendición de su vida no provenía del mundo. La bendición para su vida no provenía ni del mundo, ni de las drogas, ni del alcohol, ni de la religión, ni de la brujería, nada le llenó. Él se dio cuenta que todo en lo que él había buscado que pudiera ser salvo, nada le había llenado, y vuelve en sí y se da cuenta que hay un Dios todopoderoso que puede cambiar su vida. Y entonces vuelve en sí, empieza a mirar. Eso volver en sí es haciendo teshuva. Y haciendo teshuva, arrepintiéndose, dijo, ¿cuántos jornaleros? ¿Cuántas personas están en la casa del Padre? ¿Cuántos? Quizás nosotros. Yo no sé si tú lo sabes, pero nosotros somos jornaleros en la casa del Padre. Somos jornaleros, somos sus siervos. Y en la casa del Padre, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, en la casa del Padre hay abundancia de pan. Hay abundancia de paz, hay abundancia, lo tenemos todo en la casa del Padre. Y es cuando entonces este hombre reconoce y dice aquí más adelante, versículo 18, dice, me levantaré. Entonces, ¿qué hizo? Teshuvá. Se arrepintió. Eso es Teshuvá. Teshuvá en hebreo es arrepentimiento. Arrepentimiento significa volverse a. O quiere decir que voy por un camino que me está llevando hacia un abismo y cuando me doy cuenta, entonces decido regresar, hacer un giro de 180 grados y volver al punto de donde había partido. Regresar a la casa de mi padre. Hizo Teshuvá. Dice, me levantaré e iré a mi Abba. Iré a mi padre y le diré, Abba, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí el Señor, mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros ya hicimos Teshuvá. Quizás yo no sé en qué parte del mundo estabas tú, en qué parte de la perdición nos encontrábamos, pero hubo un momento en que volvimos en sí y hicimos Teshuvá, le pedimos perdón al Señor y decidimos volver a su presencia. Ahora mi pregunta es, ¿hemos hecho realmente Teshuvá? ¿Nos hemos arrepentido nosotros de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras transgresiones? ¿Hemos reconocido que el vacío que tenemos en nuestro corazón solamente lo llena el Padre Celestial? Que solamente Él puede llenar nuestro vacío a través de la salvación, allí del sacrificio de salvación hecho por nuestro Señor Jesucristo, Yeshua Mashiach, en la cruz del Calvario. O todavía estamos caminando
En tinieblas, estamos todavía apacentando cerdos, todavía estamos buscando en el lugar equivocado. El Señor dice en su palabra, el alma que pecare, esa morirá. Pero si tú no lo amonestares de su mal camino, morirá por su pecado. Pero si tú lo amonestares de su mal camino y se volviere de su mal camino, no morirá, sino que vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. No. Él no quiere la muerte de ninguno de nosotros. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Quizás hay alguna persona en este momento que está viendo este video a través de Facebook o YouTube. Estás viendo este video, está escuchando este mensaje y puede entender que en este momento necesita cambiar, que no hay nada que le haya llenado su vida. Quiero decirte una cosa, solamente hay uno que puede cambiar tu vida. Solamente hay una persona que puede hacerte a ti una nueva creación. Solamente hay uno que pagó el precio por ti, que te compró, que te restauró, que quiere restaurarte y quiere llevarte a la presencia del Padre. Y este se llama nuestro Señor Jesucristo. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas en este momento. Solamente tienes que hacer una pequeña oración de fe. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios y confesares con tu boca que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no le has entregado tu vida, yo te invito a que lo hagas en este momento, que le entregues tu vida, quizás mañana sea demasiado tarde. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma y la pregunta es ¿a dónde voy a pasar mi eternidad? ¿A dónde la vamos a pasar? Si aún no has entregado tu vida, hazlo en ese momento. Este es el día aceptable, esta es la hora de salvación, este es el momento que Dios ha escogido para que tú le recibas y para que tengas vida eterna. Solamente tienes que hacer una pequeña oración como la que yo te voy a proponer en este momento. Dile, cierra tus ojos y dile en este momento, Señor Jesús, en este momento, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, que el Señor ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar en esta tarde. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Y habla de tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus derrotas, todas tus necesidades. Y ten la certeza que Dios estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje completo, el Evangelio del Reino de su Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo,
por favor házmelo saber, que si está en mis manos, buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el Evangelio del Señor y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Baruch Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yael Adonai panav eleja bijuneja, Yis Adonai panav eleja beyashem bejashem. Y será hasta la próxima ocasión, cuando volvamos una vez más a tu programa, una palabra eficaz, la de Baruch Hashem. Bendiciones para